Gracias por haber aguantado hasta aquí. Esa sesión de hoy también ha sido, ¿no?, muy interesante porque yo creo que lo que nos ha ido pasando desde ayer por la mañana, a mí personalmente me ha hecho repensar sobre el concepto de integración, pero después hablaremos de esto. Y entonces, respecto a una serie de reflexiones que yo he podido hacer a partir de lo que he podido ver de la mesa que he tenido que moderar y de las cosas que han salido, yo quería quedarme con una serie de conceptos que yo creo que son importantes y que tienen que ver primero con un balance y resumen de lo que es este congreso, que lo hemos hablado bastante con Teresa, pero me parece importante resumir una serie de ideas que se quedan como fijas en el tiempo a lo largo de estas 8 ediciones, ¿no? A lo mejor con la 10 hay que hacer algún tipo de revolución. Primero, parece que partir solo de una obra y de un tema podría ser muy restrictivo y resulta que no lo es para nada, ¿no? Porque después hay muchas derivadas y se toman relaciones que permiten vincular a otras obras, ¿no?, de los mismos arquitectos o contemporáneas o paralelas, pero también situarlas en el momento histórico, porque es inevitable, cuando se habla de cualquier obra, no solo situarla, ¿no?, según el tema del Congreso, en el lugar específico, sino en el momento histórico en el que se han hecho. En el caso específico que a mí me ha tocado, a mí me ha gustado mucho la idea de la arquitectura como símbolo, que en el caso de las periferias dignifica el entorno, ¿no? Yo creo que en todos los casos hemos hablado de arquitecturas que a partir de su formalización, de su inserción en el entorno, de su diálogo con el contexto, plantean una manera de situarse y de responder a la idea de modernidad. Por como Marta lo planteó, me pareció muy interesante poner en cuestión palabras, ¿no? Es decir, integración o la misma modernidad, es decir, ¿qué entendemos por ello? Yo creo que es clave un poco cuestionarnos las cosas, no con un ánimo de polémica, sino de situarnos en la época en la que estamos y que estamos leyendo esas obras desde el presente. Entonces, a mí, concretamente, la idea, por ejemplo, de la fábrica asociada a la velocidad o de la iglesia entendida ya no como iglesia. De hecho, bueno, me hubiera gustado preguntarlo, pero la iglesia, no en vuestro caso, como se entendía, en el caso de ayer se hablaba de la iglesia como casa para todos, donde el símbolo casi tenía que desaparecerse, ¿no?, lo de la cruz, o el tema de la vivienda como nuevos modos de vida, ¿no?, lo que planteaba Jaume, y por lo tanto una modernidad, en este caso, en estas 3 obras asociadas a 3 conceptos clave que eran seguramente novedosos y que replanteaban esta idea de arquitectura situada en cada caso. También la arquitectura como respuesta dual al entorno y por lo tanto nos sitúa otra vez en que nunca hay una respuesta única, ¿no?, y que aquí podríamos debatir todo sobre si consideramos o no que esas obras están integradas o no. Yo creo que no estoy segura de que todas estén integradas o deberíamos definir qué entendemos por integración y entonces sabremos si están integradas o no y posiblemente no estaremos de acuerdo, ¿no? Después, la arquitectura como secuencia desde muchos puntos de vista, ¿no? Sea espacial, tal como casi todos los autores la explicaban, ¿no? Secuencialmente nos acompañaban desde afuera para adentro, ¿no? A lo mejor si el tema hubiera sido otro, lo hubiera explicado desde adentro para afuera, ¿no? Esa es otra manera muy interesante de acercarnos a una obra de arquitectura. Y también la arquitectura como paradigma de nuevas formas de vida colectiva. Hoy en día se habla muchísimo, ¿no?, de las nuevas formas de vivir, del co-living, del co-housing, del co, ¿no?, en todos sus vertientes. Y por lo tanto, muchas arquitecturas que hemos visto plantean, y sobre todo me estoy refiriendo a lo que se planteó en mi espacio como de reflexión, esta nueva forma de vida y de compartir a partir de programas tan distintos, me pareció muy sugerente y me hizo pensar en muchas maneras nuevas de poder vivir juntos. Pero ahí paso ya a un tema que era la cuestión de la periferia. ¿Qué es periferia? Me puse a buscar en el diccionario, ¿no?, la definición: espacio conjunto de elementos situados en la parte más exterior de algo y alejados de un centro nevrálgico, ¿no? Entonces, periferia ya no es, ¿no? Siempre pensamos las afueras de la ciudad, pero es a las afueras de algo, ¿no? El barrio de la iglesia a lo mejor no era tan periférico, pero tenía una pinta de periferia. Entonces, esta idea de la arquitectura moderna española, os leo en vuestra mesa, que
la arquitectura moderna española se situaba en la periferia del debate también, ¿no? De otros contextos. Entonces, ¿de qué periferia estamos hablando y dónde está el centro? Entonces, esto también es una cuestión que tiene que ver finalmente con la idea de integración que a mí me hizo pensar en la vertiente en integración entorno-ambiente. Creo que hoy no se ha tocado para nada la idea del concepto de environment en sentido del inglés, ¿no? Del entorno entendido no en término solamente morfológico, sino también, y aquí me refiero a Denise Brown, de la cual estamos haciendo una exposición, que hablaba en sus cursos de 3 conceptos que yo creo que son muy contemporáneos y puede que sirvan para esto. Las 3 Fs. La FFF era su curso de proyectación en Filadelfia. Forma, función y fuerzas. Sabemos todos qué es la forma y qué es la función. Yo se habló de todo esto, pero las fuerzas, ¿no? Los elementos intangibles que hoy en día hablamos todos, la atmósfera, el clima, la termodinámica, los flujos sociales, la accesibilidad, los lugares, todos estos elementos que son determinantes para configurar formalmente la arquitectura, pero que de alguna manera no son tan visibles, no tienen que ver con tipologías o con contextos históricos, sino más bien con elementos, ¿no? Físicos o no físicos, pero bueno, que están ahí en el aire. Por lo tanto, para mí, uno de los temas con los cuales quería como acabar y lanzar la conversación con mis compañeros, integrar es también elegir qué se incluye y qué se excluye. Creo que tú lo habías comentado, me gustó mucho este tema. Que es, al final, integrar, ¿qué es? Algo que incluimos y algo que excluimos, porque al final y depende mucho de nuestra subjetividad, ¿no? Y al final ahí, ¿no? El argumento, y por esto cuando se dice la memoria, si es muy larga, tienes argumentos, y si es corta, tienes que especular. Alguien hoy también hablaba, ¿no? De esos archivos en Sevilla que no había, claro, dice, no sé, yo voy especulando un poco y puede que me invente cosas, pero en el fondo la ficción, ¿no? de hacer arquitectura también tiene que ver con creer que alguien ha tomado una decisión que es la que nosotros pensamos y nos la creemos y con esta argumentamos. Yo creo que hasta aquí dejo estas primeras reflexiones y les dejo la palabra para bien, que sigan todo. ¿Yo? Bueno, a ver, casi como resumen de este congreso, me gustaría ir recorriendo los proyectos que hemos visitado, pero sobre todo me gustaría cuestionarme la razón de ser del congreso, ¿no? La razón de ser del congreso. Nos lo preguntaban esta mañana o ayer, ¿no? ¿Qué importancia tiene el congreso y el tema elegido para el congreso? Ahora, yo creo que, bueno, yo lo que enseguida, bueno, pues respondí fue la importancia que tiene para las nuevas generaciones, para la escuela de arquitectura, para los alumnos que están perdiendo la relación con el entorno y, sobre todo, bueno, el entendimiento pues, del movimiento del sol, sin ir más lejos, ¿no? Todas estas cuestiones en la escuela se están perdiendo, ¿no? Y el congreso que trate estos temas desde la modernidad, desde los pioneros de la modernidad, me parece fundamental. El hecho de que estemos recuperando estos autores, algunos casi vivos, es importantísimo. Yo recuerdo cómo los últimos años de algunos de los arquitectos pues eran objeto de estudio para algunos, ¿no? En nuestros momentos. Ahora mismo, digamos, todo aquello se ha perdido. Esos arquitectos que pasaron por la escuela en sus últimos días prácticamente con las aulas vacías, ¿no? Recuerdo haber llevado a Miguel Fisac, ¿no? A César Ortiz Echagüe, a Fernando Higueras, y las aulas estaban completamente vacías, ¿no? en la escuela. Eso continúa así, es decir, es increíble. José Antonio Corrales, ¿no? Fernández Albalat, y las aulas completamente vacías, ¿no? Y arquitectos más recientes, como Mariano Bayón hace 2 o 3 años, ¿no? O propio Víctor López Cotelo, ¿no? En el auditorio de la escuela, y las aulas, vamos, el auditorio completamente vacío, ¿no? Carlos Puente, ¿no? Que está aquí, lo recordará, ¿verdad? Aunque ahí había más gente, ¿no? Pero es absolutamente increíble cómo
de repente los alumnos están desconectados de estas generaciones. Y en estas generaciones podemos encontrar muchas respuestas de cara al desarrollo de los proyectos en la actualidad. Y una de ellas es precisamente la relación con el entorno, ¿no? Que yo creo que es lo que plantea este congreso. Y lo podemos ver en todos los proyectos que se han presentado, los 10 proyectos que se han presentado en este congreso, que yo creo que desde esa lectura pueden ser muy enriquecedores para esas nuevas generaciones. Aquí, por ejemplo, no veo ningún alumno, ¿no? No sé si hay 2, 3, 4, ¿no? Muy pocos, ¿no? Las chicas, ¿no? Por eso las estaba mirando a ellas, que eso tiene muchísimo mérito, ¿no? Habría que a lo mejor llevar a la escuela alguna de las ediciones de este congreso futuras y la escuela abre las puertas para eso, ¿no? Bueno, me gustaría rescatar de todos los proyectos que hemos visto estos días esa relación con el entorno. El primer bloque, un entorno natural; el segundo bloque, un entorno periférico, como ya se ha dicho; el tercer bloque, la inserción urbana o una relación con la ciudad de una manera más clara, aunque todos ellos tienen, tienen cuestiones parecidas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Julio Lafuente, esa necesidad de reconstruir la cornisa del acantilado, esa relación con el mar, ¿no? Y sobre todo la utilización del material, porque la identidad también está relacionada con una integración en el entorno, ¿no? Y nos hablaba el autor de la investigación de la utilización de la piedra como ese nexo de unión con la propia identidad, pero también con el lugar, ¿no? En este sentido, esa fotografía, digamos, primera de Julio Lafuente desde el mar, yo creo que es muy esclarecedora, ¿no? Donde no se veía el proyecto y, sin embargo, parecía que el proyecto podría perfectamente estar ahí, ¿no? Esas arquitecturas que parece que siempre han estado ahí, ¿no? En el caso de Julio Lafuente, pues todos podemos imaginarnos que ese hotel podría siempre haber estado ahí, ¿no? En el caso de José Antonio Coderch, la adaptación al entorno es quizás, ¿no?, como más evidente, especialmente por su adaptación a la topografía y a las curvas de nivel, ¿no? y a la sensibilidad a la hora de acercarse a los elementos existentes, ¿no? El pino de 2 troncos, ¿no? O el algarrobo, o el propio muro que va recorriendo a una altura muy baja, digamos, toda la parcela hasta llegar a la vivienda, ¿no? Y entrar en una madriguera casi, ¿no?, para volver a salir a la luz y observar todas las vistas del territorio, ¿no? Esos mecanismos de integración, digamos, aparentemente libres, pero como descubrimos ayer, mucho más controlados de lo que parecen, ¿no? El proyecto de Castelao, que aun de un racionalismo, digamos, más nórdico, ¿no? O más, no sabría cómo calificarlo, como un poco más rígido en ese sentido, tiene, bueno, una vocación de integración absoluta, ¿no? Desde el basamento, la piedra, que entra en conexión directa con el territorio del desfiladero, ¿no?, tan abrupto, y la voluntad de abstracción con la montaña que tiene detrás, ¿no? Esa volumetría que yo asociaba con un cierto constructivismo, con una evolución, con una evolución volumétrica, ¿no?, hacia lo alto de la montaña, pero que en el fondo es esa necesidad que existe de suavizar la llegada abrupta de la montaña a este pequeño pueblo de Hermida, ¿no? Y por último, en el bloque de por la mañana de ayer estaba el proyecto de Antonio Lamela y de, bueno, la voluntad de reconstrucción de un entorno natural en un entorno natural. Primero a partir del lago, después a partir de la generación de un bosque artificial, ¿no?, que es esa cubierta con esos apoyos que desde el interior provocan la sensación de estar insertado en el interior de un bosque.
Es decir, es una integración, una relación con la naturaleza, en este caso en Boadilla del Monte. En la sesión de por la tarde, bueno, pues aproximándonos ya a la ciudad desde la periferia, desde esa condición periférica de la arquitectura moderna española, ¿no? que digamos que aquí confluye con la selección de las obras y que de alguna manera es una oportunidad para reformular la modernidad, ¿no? Desde esta condición fragmentaria que tiene bueno, la modernidad española desde la periferia, pues Corrales y Molezzún en esta pieza tiene la vocación de construir ciudad, ¿no? Con este volumen elevado de acceso y con, digamos, el descenso a partir de su progresión hacia las naves industriales traseras, ¿no? Es decir, tiene una condición de, bueno, pues de vocación urbana. Hablabas tú hoy de Colin Rowe, ¿no? Bueno, yo creo que podemos remontarnos un poco más atrás también en esta condición de símbolo que comentabas tú en relación con algunos de los proyectos, es decir, de carácter simbólico, pues de remontarnos quizás a Camilo Sitte, ¿no? Es decir, yo creo que nuestra documentación estaba mucho más limitada en los años 50, ¿no? Y seguramente era Camilo Sitte alguien muy visitado, ¿no? Y el objeto arquitectónico como símbolo y, digamos, como articulador de la ciudad, en este caso la torre de acceso, ¿no? El elemento más elevado de acceso. Después Fernández del Amo, ¿no? Con la iglesia parroquial y bueno, y esa condición bueno, casi no de mimetismo, pero sí de austeridad y de modestia, ¿no? Frente al entorno urbano de chalecitos, casi querer parecer uno más, ¿no? Es una manera de integrarse, pero a través de esa puerta favorecer el acceso hacia ese pozo de luz, ¿no? Que hay en el interior, es decir, ese descubrimiento a través de la valla que te tropiezas, ¿no? o que se asoma como muy encima, ¿no? de ti. Bueno, y por último, en la sesión de ayer por la tarde, poblado de colonización de Sota, donde la integración y la construcción urbana pues se explicó muy bien, ¿no? Por parte del investigador, pero esas casas de planta baja en los extremos del pueblo, ¿no? Esa progresión hacia la plaza central de 2-3 alturas, ¿no? Y por supuesto la torre, como siempre, referente y simbólica, que yo creo que aquí es un ejemplo bien claro frente a otras torres que hemos visto estos días, digamos, más humildes o con vocación de desaparición, ¿no? Esta precisamente es todo lo contrario, ¿no? No sé, la colonización sí podría llamarse evangelización también, ¿no? En ese sentido, los poblados de evangelización. Bueno, esta mañana ha aparecido un poco, yo he hecho alguna pregunta, un poco a lo mejor impertinente, no sé dónde estás, sobre el proyecto de la Sota por la mañana en La Coruña. Al final estos congresos no solo sirven para que los alumnos descubran en los pioneros de la arquitectura moderna cuestiones que tienen que aplicar a sus proyectos necesariamente, sino también para, bueno, pues para poner sobre la mesa nuestras investigaciones y seguir sacándoles punta, ¿no? Y abriendo nuevas puertas. En este caso, en La Coruña, ese planteamiento de integración volumétrica creo que ha continuado a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que en ese proyecto construido años después por parte de Fernández Albalat, ese arquitecto que en el fondo era seguidor de Alejandro de la Sota y un tanto miesiano, y cuyas aulas estaban vacías cuando él daba clase, a los alumnos de Madrid, por cierto, pues creo que tiene una relación bastante clara con algunos de los proyectos de esa época de
Alejandro de la Sota, ¿no? Quizás no el de la Diputación, pero veíamos que a lo mejor tenía un paralelismo más cercano con el de Hacienda, ¿no? Me comentaba Claudia antes, ¿no? Pero desde luego tenía la vocación de construir la plaza de Pontevedra, que no sé quién hablaba antes de que era una plaza desequilibrada, no sé, ¿utilizaste tú esa palabra? Quizás. Desequilibrada o desestructurada. Bueno, doy fe, tenemos una pequeña pieza construida allí y además vivimos en otro edificio del siglo XIX, en esa plaza donde se producen unas mezclas tremendas de volumetría urbana todavía sin resolver, ¿no? Incluido el pabellón central, que es una pequeña cafetería que se llama Manhattan, con eso lo digo todo, ¿no? Circular y con columnas, me parece que jónicas, ¿no? O algo así, o dóricas. Bueno, el proyecto de Ana Sagasti Barandiarán, que para italianas es dificilísimo de pronunciar, ¿no? Ya nos han contado el modo de integrarse desde un punto de vista verdaderamente fragmentario, no sé dónde está, sí, verdaderamente fragmentario, pero digamos con estos giros y estos quiebros que mucho tienen que ver con algunas arquitecturas de otros arquitectos que hemos visto aquí, quizás Coder, quizás el propio García de Paredes, ¿no? En algunos detalles de esos fragmentos. El mismo García de Paredes, ¿no? En esta idea de construcción de la manzana, ¿no? Y de parecer una iglesia pero no parecerlo, a mí se me aproxima de algún modo a unas arquitecturas a las que tenían acceso aquellos arquitectos. Yo no sé si García de Paredes había viajado ya a Roma, había tenido la beca de Roma, ¿no? Sin embargo, en ese momento ya se había separado decíais que era el primer proyecto en solitario de García de Paredes, después de su asociación muy fructífera con Rafael de la Hoz. Ya había estado en Roma, ya estaba influenciado por la arquitectura italiana. Sin embargo, yo encuentro una tremenda relación en ese edificio, no sé vosotros qué pensáis, entiendo que para esto están los congresos, con Estados Unidos, ¿no? Y en concreto con Frank Lloyd Wright y en concreto con el edificio Larkin y el Templo de la Unidad, que como sabemos es heredero del edificio Larkin, pero especialmente con el edificio Larkin, que es el germen con la verticalidad, con la apertura de las ventanas, digamos, flanqueando las torres, con esta materialidad austera, ¿no? Como en el caso de Fernández del Amo, un ladrillo sin más, ¿no? Y me parece que existe una relación muy estrecha, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que conocías el proyecto y de que, aunque digamos el análisis más frecuente de García de Paredes es su relación con el Mediterráneo, ¿no? O con la arquitectura nórdica, aquí, ¿no? En cuanto pusisteis la primera imagen, ¿no? Pues de repente apareció esa relación, ¿no? En fin, yo creo que todos los proyectos que han sido seleccionados como por el comité de selección muy certeramente albergan en su interior esas lecciones para los alumnos que me parecen absolutamente fundamentales. Por supuesto, para nosotros, ¿no? Yo creo que ese es el gran valor pues de este congreso, de lo que hemos vivido, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que ya se ha hecho un repaso bastante consistente de todo lo que ha ocurrido aquí en este congreso, estos 2 días o un día y medio muy intenso, ¿no? He llegado aquí ayer y parece que ya estoy aquí desde hace una semana con toda la intensidad de lo que hemos vivido. Creo que realmente es bastante bonito ver que yo creo que cuando estamos aquí reunidos un sábado por la mañana para discutir los pioneros de la arquitectura moderna, yo creo que hay esperanza en el futuro, ¿no? O sea,
Mientras quizás existen algunas aulas vacías que no lo deberían estar, al mismo tiempo hay una compensación de resistencia a la cual yo creo que se tiene que agradecer a Teresa por haber creado no solamente la fundación, sino también por haber creado esta oportunidad de discutir estos maestros de esta generación que nos traen cosas tan interesantes. Y son muy interesantes porque al final son también muy contemporáneas, ¿no? O sea, al final estamos aquí hablando de integración en el entorno, de contexto. Podemos pensar más en una perspectiva más historiográfica, pero también podemos ver qué tenemos hoy día en común con los temas que son evocados a partir de cada ponencia, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora hace poco, María Pía Fontana hablaba de esta cuestión de quizás de las fuerzas intangibles, no sé si podría ser la palabra, Sí. quizás, bueno, que tiene más que ver con esa relación con un contexto que no es morfológico, sino que tiene que ver con la vida, ¿no? O sea, esto es algo que es, bueno, que ya lo ponían Venturi y Scott Brown, pero que es algo hoy día de una contemporaneidad absoluta, ¿no? Y quizás podríamos ver bastantes otros temas de que están, no quería decir que son de la moda, pero que realmente son cosas que nos preocupan hoy día, ¿no? Y verlas a partir de estos maestros de esta época. Creo que eso es muy interesante porque al final nos acerca de la historia, ¿no? Y hoy hace poco preguntaba a Miguel, por ejemplo, cómo arquitecto, cómo se sentía cuando estaba analizando esos proyectos, porque de hecho hay algo, esta perspectiva, esta reflexión en conjunto, al final nos acerca a estos maestros. O sea, probablemente estas clases están vacías porque los alumnos sienten que son cosas del pasado, que ya no importan, ¿no? Yo creo que realmente la cuestión del tema del Congreso, yo creo que por ejemplo, ha sido muy bien logrado y de un modo general han sido siempre muy bien logrados porque al final nos acercan a estas obras que al final las vemos ya no como historia. O sea, lo que es relevante aquí es no ver la historia como historia, sino como materia para el presente, ¿no? O sea, ver a estos maestros como contemporáneos. ¿Qué tienen de contemporáneos que nos ayudan a proyectar hoy día, ¿no? Que nos ayudan a relacionarlos con lo que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? No solamente analizar las obras del presente, sino hacer el presente, ¿no? Yo creo que eso es un poco el tema siempre que hay que buscar y a lo mejor es un poco por eso que las clases podrán a veces estar vacías, que es por una incomprensión de que sin la historia no se puede hacer el presente. O sea, bueno, a quien ha estudiado con mucha profundidad los maestros de la arquitectura moderna, pero podríamos ir bastante más atrás, vemos que lo que hacían era precisamente estudiar la historia y no interrogaban la historia, esta es la gran cuestión, no interrogaban la historia como historia, o sea, no es para saber de una materia que es un poco enclausurada, sino para verla como presente, ¿no? Le Corbusier hablaba bastante de este tema, ¿no? De ver el pasado como su contemporáneo. Un poco por eso cuando hablaba del entorno hablaba de materia, ¿no? Porque al final es casi como si lo que existe es quizás un elemento más de la propia arquitectura que se está construyendo, ¿no? Es algo con el cual se trabaja, es materia del proyecto. Y yo creo que este es el gran valor que puede tener este congreso. De hecho, creo que ahora contestaría mucho mejor de lo que he contestado ayer, porque realmente el gran hito de este congreso es traer la historia para el presente, ¿no? O sea, hacernos ver que lo que está ahí
no es pasado, es actual. A mí me he hecho un otro apunte sobre el año pasado, entre junio y agosto de 2025, se hizo una exposición muy bonita de la obra de Joseph Albers que se llamaba Suma de las Partes, donde hablaba de su concepción del color como integración. Y se planteaba a partir, bueno, una definición que decía que el proceso, ¿qué es la integración? Es un sistema de relaciones y un proceso mediante el cual elementos, partes y sistemas distintas se suman, combinan o relaciones para formar un todo coherente y unificado, ¿no? Primera cuestión. Y decía que había 3 puntos. Un color nunca se percibe de forma aislada, lo podríamos aplicar. Una arquitectura nunca se percibe de forma aislada. El contexto lo cambia todo, ¿no? Vale también para nosotros. Y hay un efecto multiplicador del color, de la arquitectura, que transforma el entorno. Entonces, cualquiera de esas 3 observaciones sobre la idea del color, porque Albers, seguramente muchos de nosotros en nuestras clases de proyectos hemos usado Albers como referente, ¿no? De composición de plantas, ¿no? De cómo, más que por el color posiblemente, pero esta idea de que el integrar significa hacer algo que suma y que de alguna manera tiene que mejorar lo que hay, yo creo que es esta condición implícita transformadora de la arquitectura. Y por otro lado, hablando del presente, hay un tema, y has nombrado Le Corbusier, que quería comentar. Sobre la obra de Le Corbusier se han hecho muchas investigaciones, muchísimas, pero unas muy recientes que nos gustan mucho es sobre el tema de la arquitectura y el control climático. Es decir, la arquitectura moderna también se ha criticado a veces muchísimo, no en este contexto, evidentemente este congreso es todo lo opuesto, por no tener en cuenta las condiciones climáticas o por no responder, ¿no? Por ser ajena a ciertas cosas. Pero hay como un estudio del Carpenter Center en Cambridge, donde él categoriza todas las ventanas según el tipo de control climático que pueden ofrecer al edificio. A mí esto me parecería, por ejemplo, un tema interesantísimo para una reflexión futura de Congreso sobre arquitectura y control climático, es decir, cómo se definen estas condiciones a través de la misma arquitectura, porque es una forma de verificar hoy en día, desde el presente, cómo está respondiendo. Porque al final, yo creo que no todas las arquitecturas, por mucho que nos encanten los arquitectos, aguantan el paso del tiempo. Y ahí venimos a un tema clave. La obra es importante, los pioneros también, pero al final estamos hablando de arquitectos y de obras, y al final aquí se habla más de obras, que obviamente tienen autoría, pero la obra es la que finalmente nos enseña, ¿no? A través de, ejemplifica una manera de ponerse en el entorno. Y para mí, ¿no? Si nos situamos en la contemporaneidad, también este tema del clima, el control climático y todo esto puede ser una buena manera de medir la fuerza, ¿no? Y la fuerza, sí, de estas obras en la contemporaneidad. Bueno, yo básicamente quería también, desde luego, no parecer que los culpables son los alumnos por no, sino todo lo contrario. Los culpables somos los profesores en ese sentido. El otro día, hace alguna semana, estaba yo presentándome a la plaza de profesor titular en la Escuela de Arquitectura y, y una de las críticas que me hicieron, bueno, mi tesis doctoral es la arquitectura de Madrid, es la arquitectura de Madrid, los arquitectos de la arquitectura de Madrid, de la Escuela de Madrid, desde la primera y la segunda generación de posguerra, y claro, no paraba de hablar de eso. En algunas fases de la oposición, y la crítica que me hicieron es que hablé demasiado de estos arquitectos, ¿no? Y que ya estaban un poco demasiado vistos, ¿no? Y esa fue una de las críticas. Entonces, claro, desde que los profesores a lo mejor tenemos esa visión sobre esta arquitectura de los pioneros, especialmente en mi caso de los arquitectos de Madrid, de la Escuela de Madrid, pues es lógico que todo esto se vaya diluyendo con el tiempo y no
no se presenten estos casos en las aulas, ¿no? A lo mejor mi condición de haber venido durante 10 años de dar clase en composición e historia de la arquitectura, pues me hace ser mucho más sensible en la clase de proyectos hacia estos ejemplos, ¿no? que creo tan necesarios para construir arquitectura contemporánea, ¿no? En relación con el tema del Congreso, estoy ahora, bueno, Jaime está desarrollando una tesis, Jaime Nostroza, estamos haciendo una tesis doctoral preciosa en relación con el lugar, pero sin la arquitectura. Hablaba en la primera pregunta del primer día, de la jornada de mañana, sobre el análisis del lugar cuando la arquitectura todavía no había aparecido, ¿no? Esta es la tesis que está desarrollando Jaime Nostroza, y especialmente con 2 proyectos de Franjo y Wright, que uno de ellos fue utilizado como ejemplo, ¿no? en la Casa Ugalde, ¿no? En la Casa Ugalde se habló de la Casa de la Cascada, de Mills Run, y esta tesis habla del locus amoenus y del locus eremus, es decir, del lugar idílico y del lugar infernal, ¿no? Relacionándolo con el otro proyecto paradigmático de Franjo y Wright, ¿no? el Taliesin West. Entonces, analizando estos lugares sin la arquitectura, uno descubre todas esas potencialidades que después forman parte de los motores del proyecto, ¿no? Y yo creo que todo eso ha estado latente en el Congreso de este año, ¿no? Me parece fundamental como el recuperar la importancia de un análisis exhaustivo de las condiciones. Ya no hablo de telúricas, que alguien hablaba de telúrico ayer, ¿no? Sino físicas, ¿no? Realmente conocer el lugar desde el punto de vista físico. ¿Cuántos árboles hay? ¿Cuántos troncos tienen esos árboles? Y no hablar de árboles, sino hablar de pinos, de algarrobos, de encinas, de jara, ¿no? Es decir, con nombres y apellidos, ¿no? Eso es esa lección que nos dejan estos maestros. Y yo recuerdo que, bueno, la arquitectura española, por supuesto, no es tan... La arquitectura moderna española, por supuesto, no es tan distante del entorno como puede ser la primera arquitectura moderna, ¿no? Centroeuropea. Pero la española, si por algo se caracteriza, es precisamente por esa sensibilidad, ¿no? Hacia el entorno, hacia el lugar, hacia la contextualización, esa obsesión por contextualizarse, ¿no? Más propia de la arquitectura mediterránea, ¿no? de los países del sur, ¿no? De cómo llegó, que después se heredó en Latinoamérica, por supuesto, pero esta sensibilidad no está presente en la primera modernidad, ¿no? Sin embargo, en esta segunda modernidad aislada, por decirlo de alguna manera, está muy presente, ¿no? ¿A dónde nos agarramos? Pues a lo mejor no a los libros, pero a lo que tenemos al lado sí, ¿no? En ese sentido. Y me parece muy, muy bien. Hablábamos antes de cómo sería el próximo congreso, ¿no? De qué tema, ¿no? vas a poner sobre la mesa para el próximo congreso, para ir preparando los papers. Quiero decir, ¿tienes alguna idea o no? ¿No? ¿Tenéis alguna sugerencia? Bueno, María Pía ha hecho aquí Sugerido alguna dispositivos sugerencia, ¿no? climáticos y más. Pero yo creo que realmente una cosa que es importante e interesante en este sentido de lo que yo decía hace poco, ¿no? Y de lo que decíamos, que es este hecho de tratar de que la gente, y cuando digo la gente, no es solo los que estamos aquí hoy, porque estos claramente ya están enganchados en el Congreso, sino más gente aún. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que la gente sienta que puede tratar a estos maestros por tú, de alguna manera, ¿no? O sea, sentirse un poco que no es una cosa que está lejana y algo que está aquí al lado, nos puede dar claves para seguir, ¿no? Y en ese sentido creo que la sugerencia de María Pía Fontana es bastante interesante, ¿no? Porque es un tema claramente actual y estoy segura que saldrán muchas cosas muy interesantes a partir de estos maestros modernos, sino también otros temas de la contemporaneidad que podamos pensar, por ejemplo, la relación con la industria, ¿no? Que también es una cosa un poco, una especie de promesa
que al final no ha salido, pero que hoy día se vuelve a hablar bastante de la industrialización de la arquitectura, ¿no? Que es algo que es necesario, una razón muy simple que podría ya decirnos que sí, que tendremos que dar atención a esto, tiene que ver con las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en la construcción, ¿no? La industrialización permitiría mejorar muchísimo las condiciones de trabajo, sino también, naturalmente, la eficacia y el hecho de que de la rapidez, bueno, que es eficacia, bueno, pero muchos otros temas que son al final temas que a lo mejor nos podrán ayudar a entender que estos maestros al final están tratando, el mundo no es así tan distinto, ¿no? Y que los podemos tratar de tú. Bueno, yo creo que podremos encerrar. Me imagino que Teresa Cosa irá a decir unas palabras para encerrar el congreso, pero bueno, de mi parte agradecer mucho el hecho de haber estado aquí compartiendo con vosotros estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias. No basta. Necesito beber un poco de agua. Uy. Oh. Solo un minuto. Bueno, antes de cerrar, una puntualización para que no se lleve equívocos. Muchas gracias por las palabras que me has dicho. Solo que yo no he creado la fundación. Bueno. Para aclarar este tema. Soy directora de la fundación, pero la fundación se constituyó en el año 1997 y la crearon pues Sara Ribos, la viuda de Alejandro de la Sota y sus herederos. Vale, solo puntualizar eso. Bueno, pues nada más que unas palabras para decir que se clausura con esta mesa de conclusiones la octava edición del Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española, Integración en el Entorno, y solo agradecer a los autores ponentes y a vosotros los moderadores, porque creo que todos hemos aprendido y disfrutado muchísimo en estas 2 jornadas, y que este congreso sirva como plataforma para contribuir un poquito más a la difusión del reconocimiento y entendimiento de la arquitectura moderna española. Tengo que dar las gracias a la Escuela de Arquitectura de Toledo, en especial a Carlos Asensio, su director, porque tienes razón tú, Arturo, de que la culpa no es de los alumnos, sino de los profesores. En la Escuela de Toledo, pues es la única de España, tengo que decir, en la que los profesores, en concreto Carlos, anima a sus estudiantes a conocer a los maestros de esta arquitectura. Bueno, de hecho, las voluntarias, todos los voluntarios y voluntarias que hemos tenido en todas las ediciones son estudiantes de la Escuela de Arquitectura de Toledo. Y muchos de los que estáis aquí, por no decir todos, sois profesores de escuelas, ¿no? Muy interesados en la arquitectura moderna española. Pero el caso es que nosotros en la Fundación pues tenemos visitas al Gimnasio de Maravillas, que es una de las obras maestras de la arquitectura, y el 99% de las visitas son de escuelas extranjeras. El lunes, martes tenemos a unos alemanes, hemos tenido unos eslovenos, de todas las partes del mundo. Y españoles no sabemos dónde están. De hecho, a mí me ha pasado lo mismo. Yo conocí el Gimnasio de Maravillas después de acabar la carrera, cuando estuve en el estudio de Alejandro de la Sota. O sea que os animo no solo a las obras de Alejandro de la Sota, sino muchísimas obras que tenemos en Madrid que están por descubrir, en Barcelona y por toda España. Bueno, muchas gracias a nuestras voluntarias, Adela, me tengo que acordar, Carlota, Chaima, Dafne y Mireia. Muchas gracias por vuestra ayuda.
Gracias a Roberto, el técnico del Círculo de Bellas Artes, a Laura Manzano, a Bárbara, de la productora, y a los profesionales que la acompañan de la productora Magifilms, que se han encargado de grabar este congreso en streaming. Y los vídeos de los debates íntegros estarán dentro de una semana subidas a la plataforma Congreso Pioneros Arquitectos, o sea, los podéis ver todo el mundo. Y gracias a Luis López de Toledo, que estuvo ayer, hoy nos está difundiendo, ayudando desde su casa a retransmitir también y a difundir, porque es el encargado de la comunicación y difusión del Congreso. Y a vosotros, todos los asistentes, y a los que nos están escuchando por streaming, muchísimas gracias por vuestro interés y apoyo. Gracias.